Gelita, Mande. ¿nos harías el favor de orar, hermanita? Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias porque, pues, tú nos has sostenido, Señor, hasta este momento. Gracias por tus cuidados, Señor, por la misericordia que tienes por nosotros, Señor, y por nuestras familias. Te doy gracias también porque, pues, nos permite seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, porque a pesar de las situaciones por las que se estén pasando, Señor, tú nos das la oportunidad y el medio para poder, pues, escuchar, Señor, leer, Señor, y reunirnos con otros hermanos. Te doy gracias también por la disposición, Señor, que has puesto en el corazón de César, Señor. Gracias porque, pues, él siempre tiene el ánimo, Señor, para enseñar a otros, y te doy gracias por ello, Señor. Te pido por su vida, Señor, y te pido también por la vida de cada uno de los que, pues, nos hemos de conectar, Señor, hemos de escuchar, que también tengamos un corazón realmente dispuesto a escuchar y aprender de tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y te pido que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, tomando, Señor, la vida de César, Señor, para hablarnos, Señor, a través de él, Jesús, y que seas tú instruyéndonos, Señor, y pues abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Te pido también por aquellos que han de integrarse, Señor, que pues también, Señor, que pueda ser pronto, Señor, y también por aquellos que tienen el deseo pero no lo han hecho, Señor, que también pongas en su corazón esa necesidad, Señor, de acercarse cada vez más a ti. Te doy muchas gracias, Señor, y pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, habíamos leído en el capítulo 46 de Isaías, vamos al capítulo 46, hasta ahí leímos la vez pasada. Y el capítulo 46 traía muchas cosas muy bonitas, donde les dice el Señor que al pueblo judío que pues fueron humillados, que fueron abatidos, ¿no? Y les decía en el 46 les dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Entonces, el Señor aquí les hace ver que generalmente, aunque hable, se refiere a una de las tribus, alguna de las tribus del pueblo judío, generalmente pues está enfocándose en casi todo Israel, ¿no? Porque son cosas que les pasan pues casi a todos. Y esto es muy padre porque dice yo que dice que fueron traídos desde el vientre, los que desde la matriz, dice, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Entonces, hemos platicado a través de todo lo que hemos visto de la Biblia, que el pueblo judío era de continuo disperso, era idólatra, era egoísta, era insensato, tenían varios detalles. Y el Señor les dice que pues Él los va a estar aguantando por Él mismo, no por amor. Pero después les dice en el 9 y en el 10 del mismo 46, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Es el único Dios que creó todo. Y yo no entiendo por qué nos cuesta tanto trabajo a la humanidad en general poder entender este tipo de situaciones, ¿no? De que solamente hay un Dios creador de todo lo que existe. Dice el 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y el Señor también les decía que esto lo hacía precisamente para que ellos no fuesen a decir en alguna otra parte decía que no se fuesen a desviar diciendo que
a sus ídolos debían el milagro o que se hubiese sucedido tal situación. Y eso es porque pues dice aquí que lo que él tenía pensado hacer se los dice desde antes como una profecía para que en el momento en que se cumpla ellos sepan que él es el Dios verdadero, el que cumple lo que les manda decir las profecías y que pues está cumpliendo antes de que ellos puedan adjudicar esos milagros o esos hechos a algún otro Dios. Hola Oscarito, ¿cómo estás, hermano? Perdón. No, perdón, ¿por qué? Cerramos la vez pasada en Isaías 46 y ahorita estábamos repasándolo antes de empezar mencionar 2-3 puntos del 47 y pasar al 48, que es a partir de donde vamos a empezar la lectura. Bueno, los capítulos completos. Entonces, les comentaba yo que en el 9 y en el 10 el Señor les dice que pues Él siempre ha cumplido y ha dicho de antemano lo que va a pasar para que ellos pues les conste que Él es Dios. Dice el 47, Isaías 47, en el versículo 4, dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Por qué menciono Porque pues es parte de lo que veníamos comentando en el 46, ¿no? El Señor es el Dios de Israel y a Israel en general daba el mensaje, y a Israel siempre es a quien está respaldando y a quien está sacando adelante. Dice el 10, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Entonces vemos que en el 47:10, que cuando reprende a Israel le hace ver que él pensó que nunca había sido observado. Y yo creo que muchas veces así actuamos en nuestra vida, ¿no? Pensando en que pues no nos ven, no tenemos que dar cuentas a nadie, que podemos hacer un poquito mal las cosas o cosas por el estilo, pero yo creo que lo habíamos comentado, el Señor pone sus leyes en nuestros corazones, y eso es por un lado. Y por otro lado tenemos también, es prácticamente la palabra inculpado, ¿no? Que no se siente juzgado por Dios. Y esto se apega a esto, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos bien en nuestra relación con el Señor, quiere decir que nos estamos apegando lo más posible a la directriz de lo que Él quiere de nuestras vidas. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, algo así. Entonces, ese sentir, les decía yo, es lo mismo que es el redarguir del Espíritu o la directriz del Espíritu cuando nos dice cómo debemos de actuar en nuestras vidas, ¿no? Y aquí lo dice en el 47, que muchas veces actuamos, porque yo les decía que los mensajes no nada más son para Israel, es para todo el que lee, todo el que es cristiano, todo el que tiene que recibir una profecía también tiene que recibir un mensaje. Y decía yo que estas profecías no nada más eran hacia el pueblo de Israel, se dirigían hacia el pueblo de Israel porque pues él era el pueblo escogido, pero él era el que tenía que difundir todo esto y de donde iban a ser el salvador del mundo. Entonces no podrían ser estos mensajes únicamente dirigidos hacia Israel. Entonces decía yo que bueno, nos dejamos guiar, ¿no? Decimos que pues dice aquí por tu sabiduría. Los que decía la otra vez Alejandro, ya lo ha dicho varias veces, que a veces se creen autosuficientes, se creen muy inteligentes, que creen que no necesitan el consejo o la corrección de nadie, y esa sabiduría, esa ciencia es la que nos engaña, ¿no? Entonces siempre debemos estar pues a las vivas con respecto a cuál es la sana doctrina, qué es lo verdadero,
qué es lo más sano, qué es lo más apegado a la palabra de Dios, lo más puro para eso seguir. Entonces, aunque el 47.10 en general parece no traer mucho mensaje, esta parte es muy importante, esas dos partes. Y después dice en el 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Entonces, pues el Señor es como cuando dice el apóstol, ¿no? No me acuerdo si es Romanos o es 1 Corintios 15, que dice que pequen y que hagan y que tornen, pero que sepan que a fin de cuentas van a tener un juicio, ¿no? Ok, más adelante vuelve a hablar de lo mismo. En el 15 dice, en el 13 dice, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti, ¿no? Entonces, ya había hablado de la idolatría, y aquí está hablando de aquellos que son adivinos o que son agoreros y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque pues también los está encerrando dentro de estos gente que tiene mucha educación, mucha cultura, pero que también se desvían de la realidad, o se desvían de la deidad de Dios, ¿no? De seguir a un Dios verdadero y único como el nuestro. Dice el 48, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por tanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír estas cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a planta, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Voy a leer hasta el 18, dice, oye Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu.
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si hubieras entendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto, con voz de alegría publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra y decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Lo que yo les comentaba, que el Señor les dice que cuando Él manda las profecías y cuando Él les manda cierta situación o cierta condena o cierto milagro o cosas por el estilo, el Señor así lo quiere, así lo establece y se los hace saber para que no dijeran. Él dice en el 5, ¿no? Dice, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y su fundición mandaron estas cosas. Entonces era lo que les platicaba, que era el Señor cuando mandaba todo esto, pues no era precisamente con mucha anticipación, diciéndoles y advirtiéndoles que era para que cuando se cumpliesen le diesen el honor a Jehová y no se lo estuviesen dando el honor a sus ídolos, ¿no? Tenía yo un conocido que cuando se le enferma uno de sus hijos, le ora a la Virgen María y le dice que si lo saca adelante, que entonces él siempre le va a rendir culto. Y el niño se sana. Y entonces, a partir de entonces, él era católico y no importara lo que tú le dijeras, nunca iba a cambiar, ¿no? De rendirle honores a la Virgen. Entonces, es la misma situación, ¿no? Muchas veces ya es voluntad de Dios que una persona, por ejemplo, sea sana o que suceda cierto hecho, y si tú en ese momento lo oras y resulta que coincide con lo que le estás pidiendo a esta imagen, pues te vas a pensar que la imagen te lo cumplió. Por eso es que el Señor les mandaba avisar todo lo que Él iba a hacer a futuro para que ellos estuviesen atentos y listos, ¿no? Y entre esto, el Señor parece que no lo alcanzamos a comprender muy bien, pero desde el 46 el Señor ya está avisando que todo lo que Él hace lleva un propósito y una intención, porque está preparando en estos capítulos anteriores al 53, está preparando el mensaje de que van a ser el Mesías, ¿no? Y otra cosa muy padre, pero les voy a decir, antes de pedirles su opinión con respecto, si hay algo que quieran comentar, le dice en el 9 y en el 10, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, ¿no? O sea, la va a dar por pedacitos, su ira la va a estar repartiendo poco a poco. o dosificando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decías, Flaca? No, que poco a poco. Sí, poco a poco, ¿no? Porque si no, pues de golpe, pues no le iban a aguantar. Entonces, y después dice, he aquí te he purificado y no como plata, y no como plata, te he escogido en horno de aflicción, ¿no? Entonces sí, el Señor lo manda esos momentos de aflicción, esos momentos de diferentes hechos que pasa el pueblo judío. Les dice el Señor como algo muy casual, les dice, pues yo te he puesto bajo esto, o sea, has sido idólatra y esto, y para que no digas que son tus dioses, siendo que Él era su Dios, ¿no? Dice, para que no digas que son tus dioses de aquí y allá, dice, te he estado castigando poco a poco y demás.
y después vemos que el capítulo cierra con los hechos de los milagros de cuando ellos en el Éxodo están tomando agua de la roca y cosas por el estilo. Entonces es algo muy padre porque bueno, está demostrándoles diferentes hechos en el transcurso del capítulo, ¿no? Les dice en el 11, por mí, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. O sea, él no le iba a dejar a las imágenes, ni iba a permitir que ellos estuviesen dándole gloria y honra a Dios por las cosas que él hacía, ¿no? Le dice en el 12, a la mitad dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y después en el 14 dice, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Cuando él llamaba a alguien para que pusiera en cintura al pueblo judío, pues obviamente que lo iba a estar respaldando y obviamente que hasta que cumpliese ese castigo o ese rigor que tenía que aplicarle al pueblo judío para que dejase de ser idólatra, ¿no? Para que se cumpliesen las profecías o las diferentes ocasiones en que el Señor los defendió de diferentes ataques de otras ciudades, y que el Señor les demostraba sin que ellos tuviesen que participar en una batalla, y lo acabamos de ver hace poco, cómo mató creo que a 160,000 o 130,000, algo así, ¿se acuerdan? 120,000, algo por el estilo era, que aparecieron muertos, que hasta hicimos una broma, ¿no? Que el rey como que sintió que algo era un mensaje que sale corriendo. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? El Señor siempre ha sido un Dios que en diferentes aspectos ha demostrado que no hay otro Dios como Él, que es un Dios verdadero, un Dios universal. Ok, hay muchas cosas muy padres, porque dice el 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, ¿no? Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como ondas del mar. Entonces, pues sí, ¿no? Lo que yo les decía, si ellos no fuesen tan rebeldes, pues otro gallo les cantara. Y como les decía, dice al final, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de las piedras, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, les está diciendo que cuando anduvieron con él, hasta de las piedras les sacó agua. Yo creo que más claro no puede ser, ¿no? Oscarito, ¿te puedes leer del 49 el versículo del 3 al 5, por favor? Claro. Y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, tú serás para mí motivo de orgullo. Pero yo dije, de balde he trabajado, he gastado mis fuerzas sin ningún provecho, pero el Señor me hará justicia y Dios me dará mi recompensa. ¿Hasta el 4? Hasta el 5. Pero ahora he hablado al Señor, el que me formó desde el vientre, para que fuera yo su siervo, para que reuniera a Jacob, para que hiciera a Israel volverse a él. Así yo seré muy estimado a los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Ok. Entonces, ya. Sí, hasta ahí. Dice, le dice, mi siervo eres tú. O sea, ahí le está demostrando a Israel que él sigue siendo su pueblo escogido. Porque en ti me gloriaré. Mucha gente dice que ahora el pueblo
de Israel, pues no es el pueblo escogido porque ellos crucificaron a Cristo y demás, y que ya no puede ser su pueblo escogido, pero vemos que a través de todo de toda la historia del pueblo judío, pues siempre anduvieron errándola, entonces, y siempre, nunca han dejado de ser el pueblo amado de Dios. Entonces, yo creo que bueno, también están los judíos sionistas, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe todavía ese amor para ese pueblo especial. Entonces, dice del 6, que dice también que dice. Léete el reloj, del 6 al 8, por favor. ¿Del 6 al 8? Sí, ¿A qué? del 6 al 8. Ok, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Ok, les decía yo anteriormente que estos capítulos vienen preparando el aviso de que viene el Mesías y esta es una parte muy importante, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que leíste? Pues bueno, así como dices, ¿no? De que ya está preparando y está diciendo que de ahí va a venir la salvación, ¿no? Dice, en el 6 como dice que para que sea restaurado, Ajá. que va a ser luz a las naciones y para que sea la salvación a todos. Entonces Ajá. creo que es una parte importante y habla pues de aquel de que de dónde va a venir la salvación, ¿no? O sea, realmente de Israel es de donde viene el Señor para salvar no nada más a uno o no nada más a ellos, sino dice a todas las naciones, ¿no? Sí. Y lo dice en acto seguido, ¿no? Dice, a ti te di por luz a las naciones. O sea, más claro no puede ser, ¿no? Lo que se ve. Bueno, lo hemos visto en toda la Biblia, vez tras vez que hablamos de que la función de Israel, o Israel había sido el pueblo escogido porque a él se iba a manifestar, a través de él se iba a manifestar, y para que el mismo pueblo manifestase a las naciones que él era el único Dios, ¿no? El Dios verdadero. Entonces, es muy claro que es Israel la punta de lanza para el plan del Evangelio y para el nacimiento de Cristo y para muchas otras cosas. Dice el 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea, todo lo que se había perdido en las naciones, en las heredades, eso se restaura a través del nacimiento del Señor Jesucristo. Heredades futuras, heredades antiguas, todo estaba siendo restaurado a través del sacrificio de Cristo. De hecho, cuando Cristo muere, baja a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿no? Entonces, pues está muy padre. Ok, el 15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, y aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es muy bonito, ¿no? Porque le dice el Señor que su amor no es un amor normal, no es un amor como cualquier amor, es un amor excelso, es un amor divino, es un amor... ya ven que dicen que el amor es ágape, pero que es un amor desinteresado y demás, pero el amor de Dios hacia nosotros, porque somos, como yo les digo, el mensaje para el pueblo judío es el mismo mensaje para nosotros.
Entonces, nos ama por sobre cualquier cosa que Por- pudiéramos imaginar, ¿no? Ujú. Ok, y el 23 de ese mismo capítulo, del 49, dice: Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Quiero decirles que obviamente cuando el pueblo judío sea la venida del Señor Jesucristo y todos estén esperando reunirse en Jerusalén, porque está profetizado que las naciones después del nacimiento de Cristo se van a reunir en Jerusalén y demás, según la profecía, durante los 1000 años van a estar buscando reunirse en Israel para adorar y alabar y demás. Entonces, obviamente, van a saber que van a rendir pleitesía al pueblo judío, porque pues él es, como yo les digo, es el pueblo escogido de Dios. Entonces, y sobre esto, pues además también, pues vamos a estar ¿cómo somos? Los añadidos, ¿no? Los injertos. Cierto. Que vamos a ser todos aquellos que creímos en el Señor. ¿Te acuerdas del nombre de Rabsaces? Que decían, Sí, de ese ¿y sí. qué es el Rabsaces? El Rabsaces es el jefe militar principal al cual se le asignaba la tarea de interferir o de negociar con otras poblaciones, otras ciudades, ¿no? Eso es. Bueno, ahorita me acordé. Ok. Sí, de hecho Regresemos. sí lo tenía anotado. Ok, entonces, no recordaba si habíamos hecho la aclaración. Entonces, No. les platicaba yo que, entonces decía que me quedé en el 23, ¿verdad? Entonces, todos estos que van a, cuando venga el Señor Jesucristo, yo creo que esto es parte de la profecía donde les dice que a ellos van a rendir pleitesía, porque si se fijan, hasta nuestros tiempos nunca se ha dado esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nunca se ha dado esto, pues quiere decir que ya no es una profecía anterior que se tenía que haber cumplido. Va a ser una profecía para futuro. Cuando el pueblo de Israel pues sea restaurado, vuelvo a lo mismo. Parte de las profecías eran cumplidas con respecto a, por ejemplo, Babilonia y otras cosas en su momento, pero también a futuro con respecto a lo que le va a suceder a Babilonia, a Israel y varias cosas por el estilo. El 26 dice: ya los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar el 50 y son 11. Entonces, pues, ¿te lo puedes leer, Gelis, por favor? Ok. ¿Todo? Sí, está fácil, para ti está fácil. Ah, bueno, está bien. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se han acortado mis manos para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de obscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabra del cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridos, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayuda, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encenderéis fuego y os rodeáis de teas, dada la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ya acabó. Ya se acabó. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a este capítulo? Como les vuelvo a decir, ya son parte de los principios que hablan respecto a la venida del Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere comentar algo que le haya llamado la atención o asocie? Pues bueno, en el versículo 2, ¿no?, que dice que a poco su mano se ha cortado para redimir, que si a poco él no tiene poder para librar, nos habla de que pues estemos confiados en él, ¿no? Porque al final del día él sigue siendo el mismo. Como dice, o sea, su mano no se ha cortado. Él siempre está ahí para pues para oírnos y para hacer luz en las tinieblas. Sí, recordemos que el redimir habla de la salvación, del perdón, de nuestra esperanza, ¿no? De ser redimidos, de ser perdonados y ser llevados a la presencia de Dios. Por eso dice él más adelante, primero dice redimir y más adelante dice librar, ¿no? Entonces, él nos va a librar de todo mal, nos va a librar del pecado, nos va a librar de muchas cosas. ¿Y algo más que eso? No, nada más, creo. Dice el 4, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Quiero que vean esto. Cuando él dice que no fue rebelde ni se volvió atrás, ya está hablando del Señor Jesucristo. Cuando dice que le hizo entender y demás. Y lo digo porque el versículo 6 habla ya sobre una parte que es precisamente la que habla del Señor Jesucristo cuando dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. O sea, los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, que son insultos. Entonces, dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, bueno, está en esta parte profetizado, y como decíamos, ya empieza a ser la profecía, ya empieza a ser descrita en estas partes. Entonces dice el 51, ya no vemos el título del 50, pero es: Jehová ayuda a quienes confían en él. Y en el 51 dice palabras de consuelo para Sión. Dice en el 2, a la mitad, dice: porque cuando no eras más que uno solo, lo llamé. Y en el 50 empieza hablando dice que es la carta de repudio de vuestra madre, porque estaba hablando de Israel como la madre del pueblo judío, ¿no? Que había sido
que había sido pues condenada. Ok, ahora sí regreso al 51. Dice, palabra de consuelo para Sion, dice, decía yo en el 2, que dice, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿De quién estaba hablando aquí? De Abraham, ¿no? Entonces, dice, porque el 2 dice en el principio, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en pasión, en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto, ¿no? O sea, aquí ya está hablando de cuando Israel reconoce, se han cumplido las profecías, ya está el Señor Jesucristo, dice, ciertamente, ya lo leí, dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán desechados como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán los moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Entonces, si se fijan, está hablando de ese tiempo del fin, cuando más adelante hay un versículo que dice, volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, ¿no? Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Entonces, esa parte también es muy bonita. Dice, pues aquí está en el 11 del 51. Bueno, les voy a leer primero el 8. El 8 dice, porque como la vestidura de como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Entonces el Señor ya les estaba diciendo que Él iba a permanecer por siempre, ¿no? Y entonces ahora sí dice en el 11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán, ¿no? Es cuando el pueblo judío que está siendo asediado, eso me parece a mí, que cuando el pueblo judío está siendo asediado ya vieron la salvación del Señor Jesucristo, ya vieron que Dios, lo de las naciones que vimos y demás. Entonces, pues, estos redimidos, fíjense, dice, volverán los redimidos de Jehová, volverán aquellos que fueron perdonados, aquellos que son salvados por Jehová, los que son justificados de sus pecados, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, ¿no? Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido oirán. Entonces, está muy padre, porque no nada más está hablando del pueblo judío, está hablando de los redimidos de Jehová. Sí. No, del 1 al 9. Ok. Dice el 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová,
y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Ok. Descósete, Angelita, descósete. Yo sé que yo sé que te gustó lo que estamos leyendo, está muy padre. Hola Alex, estamos en el 52, en el Isaías 52. Estamos en 52 del 1 al 9, acaba de leer Angelita, para que vayas leyendo, para que también si quieres hacer comentarios. Ahora sí, Gelis, arráncate. ¿Qué te digo? No. Dime, flaca. Es que está muy padre, ¿no? Como lo hemos visto en los capítulos. El Señor les dice que Él es su Dios, que Él es su Salvador, que Él es el que los va a redimir, y sigue preparándolos y preparándolos y preparándolos, porque después de este versículo, de este capítulo 52, ya viene lo que yo siento el broche de oro, que es el 53, ¿no? Entonces, pues de hecho, el versículo el versículo 1 del 52 es así como que cómo lo motiva y los hace, bueno, porque dice que se despierte, ¿no? Que se ponga sus mejores ropas, sí, que se ponga hermosa, porque es la ciudad santa, que nada va a entrar inmundo a él, ¿no? Porque pues Dios va a estar redimiendo, Él es su salvación, y dice que fue cautivo, ¿no? Pero Dios lo va a sacar de ahí, de esa cautividad, lo va a llevar a algo mejor. sí. Y digo, el versículo 7 pues me encanta, ¿no? Porque dice que cuán hermosos son los, bueno, aquí habla de los montes, ¿no? Diferente al otro versículo que habla Sí. de los pies. Es el Pero mismo, en ese versículo está haciendo referencia a nada más que ajá, sí, ajá, no, en ese entonces bueno, lo dice el Señor Jesucristo en la versión internacional, y aquí está en la Reina Valera. como dice que son pues hermosos aquellos que llevan las buenas nuevas, ¿no? O sea, definitivamente dice que de aquellos que traen la paz, de aquellos que anuncian pues el evangelio del Señor, ¿no? Aquellos que llevan a Sion, no, bueno, como dice, a donde Dios reina, Sí. la ciudad de... Sí. Pero realmente muy bonito ese versículo. Sí, yo creo que todo el contexto está muy padre. Dice, como tú dices, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, el que publica salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, es muy bonito, porque el Señor Jesucristo hace mención precisamente a este pasaje, porque pues sabía que se refería a Él, ¿no? Entonces, y al mensaje de paz que Él traía, y que era el momento de estar de fiesta de Sión. Pero vuelvo a lo mismo que lo hemos estado platicando. ¿Se acuerdan que decíamos en los capítulos anteriores, donde las naciones iban a venir a rendirle pleitesía también a Israel y demás, y que decíamos que eso no ha sucedido y no va a suceder sino hasta después del día de la ira? Entonces, volvemos a lo mismo. Parte de las profecías son con respecto a la historia de sucesos anteriores, y otras partes son con respecto al futuro, y aquí volvemos a ver lo mismo. Esta profecía se puede adjudicar cuando vino el Señor Jesucristo, y más adelante hasta el 53 vamos a ver que se trata del Señor Jesucristo,
pero también podría hablarse de que es parte de esa venida del Señor Jesucristo cuando viene, o sea, es el vestirse de fiesta y demás, porque ya llegó su momento de ser liberado, puede volverse a repetirse en la ciudad de Sión cuando venga el Señor Jesucristo futuro, ¿no? Entonces, esa profecía podría tener esa dualidad, así como muchas otras profecías que hemos visto. Que dice, ojo a ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sión, ¿no? Que vuelve a traer a Israel a Sión, a lo que es el lugar de Sión, ¿no? Entonces, yo creo que está todo como que conjugado. Dice, cantad alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, ha justificado, ha perdonado, ¿no? Entonces, dice el 10, del 10 al 12. ¿Lo puedes leer, Alex, por favor? Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurado, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y los congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como te asombraron a ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más de la de los hijos de los hombres. Así asomará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Fíjense. No, pues lo que... Bueno, sí, sí, No, me iba a decir algo no coherente, digamos. No, es que habla sobre, pues bueno, de Jerusalén, ¿no? Y tenemos que ver que obviamente también hay un pedazo de la historia en donde está en pausa su pueblo, ¿no? Sí. Recordemos que su pueblo está en una pausa en donde ya entramos nosotros, o sea, los gentiles y todos los demás. En cuanto regrese, vuelve otra vez a tomar esa pausa que tenía con su pueblo, ¿no? Pero digo, al final lo que habla, pues, o sea, queda muy claro todo lo que va a acontecer, digamos, ¿no? Está diciendo, no con manzanas y todo, pero lo está desglosando, ¿no? Sí. Cada cosa que tiene que ver, cada profecía, digamos, que se ha cumplido, que se cumplirá y va a ser así. Dice el 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro, ¿no? Dice, les dice después a Israel que huyan, que no se queden, ¿no? Y después dice que lo hagan de manera lenta, porque pues Dios va a estar delante de ellos en este momento de huir. Y vuelvo a lo mismo, si estuviésemos hablando de las profecías del fin de los tiempos, podríamos estar hablando en el momento en que viene después de la gran tribulación, que les dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, que ellos tienen que van a huir y que pidan que no estén en cinta, ni que sea en día de reposo, porque pues viene en ese momento esa gran tribulación. Entonces, y les dice que huyan. Y aquí les dice también lo mismo, pero vuelvo a lo mismo, estamos hablando de los tiempos cuando viene el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en esa parte
no coincide mucho con, o al menos con los eventos que nosotros conocemos, ni cuando el Señor Jesucristo se manifiesta durante los 3 años de la enseñanza, ni antes de ser bautizado, ni cuando Él nace, ¿no? En ningún momento se presenta esto. Y menos porque ya está avisando respecto al principio del sufrimiento del Señor Jesucristo. Al menos eso es hasta el versículo 12. En el 13 ya empieza a hablar precisamente, y el título está así como el sufrimiento de Jesucristo. Y es entonces que ahí dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, ¿no? Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más de la de los hijos de los hombres. O sea, fue desfigurado por los hombres. Después dice: así asombrará él a muchas naciones, los reyes caerán ante él, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y yo pienso que esta parte es el preámbulo de la primera, y como que es una profecía de la segunda venida de Cristo. Entonces dice el 53, que es con el que vamos a cerrar, porque es el más completo, y bueno, vamos a tener suficiente tiempo para platicarlo. Dice, voy a leer, me gustaría que lo fuéramos leyendo en 3 partes. Son 12 y nos toca a 4 versículos. Entonces voy a leer los primeros 4, luego Gelita, y cierras tú, Alex, por favor. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas es atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se fue dispuesto con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Pues más bien habla está hablando de la crucifixión de Cristo, ¿no? Sí. Que llevó sus pecados, que llevó todos los pecados, y obviamente pues redundamos en lo mismo, ¿no? Que tuvo que llevar todos los pecados
porque él también tuvo que ver, ¿no? O sea, tenemos a las tres personas, él hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues no lo quiero hacer, ¿no? Pero no hizo su voluntad, hizo la de Dios, y por eso llevó los pecados. Al momento de llevar los pecados, cuando dice que ¿por qué me has desamparado? Es porque cargó todos los pecados de todos, ¿no? Entonces, Dios no puede estar pegado con pecado, ¿no? Es por eso que esa Trinidad se vio dividida, digamos, en ese momento. Por eso también se oscureció, hubo oscuridad, hubo muchas cosas que pasaban en ese momento, y aquí lo está comentando, y aquí lo está diciendo, ¿no? Y ahora es parte, y ahora es el abogado de nosotros. O sea, tenemos un abogado para cada vez que nosotros pecamos, porque no se nos ha quitado el pecado. Él nos justifica, ¿no? No es el pecado que tenemos, porque seguimos pecando al final de cuentas. Conforme vamos aprendiendo, vamos adquiriendo sabiduría, vas disminuyendo, ahora sí que tu cantidad va menguando, como dice la palabra, el hombre viejo, y va saliendo el fruto del Espíritu, digamos. Eso sería como la llenura del Espíritu. ¿Cómo sabes cuánto estás lleno? Cuando vas entendiendo que has pecado y tienes pecado y sigues pecando, ¿no? Bueno, aquí para mí sería así lo que dices. Sí, habíamos comentado algo de eso al principio, cuando hablábamos de que si el Señor no te inculpa de pecado, pues es porque tienes una buena relación con el Señor, ¿no? Y cómo el pecado se asocia a la forma de pensar de nosotros y parte de la relación con el Espíritu. Y ya habíamos comentado en otras ocasiones también, pero bueno, retomando lo que va diciendo la Biblia, ¿no? Pues bueno, creo que es un capítulo muy bonito. Deja ver, ¿no? O sea, realmente el sacrificio, o bueno, ya muestra a Jesús, ¿no? Que va a ser el Redentor, aquel enviado por Jehová para redimir al pueblo, ¿no? Dice que él fue afligido, o sea, nos muestra realmente, o nos da el cuadro pues de todo lo que le iba a pasar a Jesús. Ahorita nosotros ya lo conocemos y sabemos todo el sufrimiento por el que pasó, todo lo que él, pues lo que él vino a hacer. Pero aquí les está dando esa profecía, el hecho de decirles que él iba a venir como renuevo, ¿no? Que no iba a ser como alguien a quien nosotros, ¿cómo decirlo? Bueno, es que aquí lo marca como no estimado, ¿no? Alguien a quien a lo mejor no le íbamos a creer, pero dice que él viene a, pues, a hacer su trabajo, ¿no? Él es enviado por Jehová y pues él lleva en él el pecado de todos. Él te entrega, dice que así como cordero va al matadero, ¿no? O sea, sin abrir su boca, sin quejarse. Y ciertamente en los evangelios pues nos deja ver cómo fue el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, siempre obediente, y lo dice, ¿no? Que obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en una cruz. Entonces, ¿y todo para qué? Porque dice, en uno de los versículos creo que también dice, ¿no? Que él va a observar, va a recoger los frutos, ¿no? Pues de lo que él vino a hacer. Y esos frutos, pues, creo yo que es la salvación de todos aquellos que hemos creído en él, que le hemos reconocido como este Salvador y que hemos aceptado, pues, por misericordia la redención que él ha hecho en la cruz. En lo que pueden después seguir. ¿Se acuerdan que abran sus Biblias en el 48, en el 6? No, en el 5. En el 48:5 lo habíamos comentado, ¿no? Que dice, en el 3 dice, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, tu fuente de bronce.
te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Hace rato que lo leímos, estábamos hablando de que el Señor hacía las cosas y se las anunciaba con anticipación para que no dijeran que lo habían hecho sus ídolos, cualquier cosa que hubiesen pedido, si es que se hubiese cumplido cuando el Señor había mandado esa señal o esa profecía, o el cumplimiento de X profecía, ¿no? Ya fuera para bien o para mal de Israel. El pueblo judío tenía dos profecías, el Mesías reinante y el Mesías humilde, ¿no? Bueno, pues el Mesías humilde está aquí perfectamente descrito y conocían ellos al pie puntillas todo lo que iba a padecer su Mesías humilde. Ellos sabían perfectamente que esta profecía hablaba del Mesías. Y sin embargo, cuando el Señor Jesucristo padece todos estos acontecimientos y todos estos sucesos, no les cae el 20. ¿Sí me entienden lo que les digo? O sea, ellos ya sabían las cosas que iba a pasar el Mesías reinante, pero también sabían las que iba a pasar el Mesías humilde. Y cuando el Señor Jesucristo pasa por todo este proceso y que es crucificado y que menospreciado y que con los ricos es su sepultura y demás, ellos ya lo sabían y sin embargo todos los hechos se van cumpliendo por parte de la profecía hacia el Señor Jesucristo. Y no se llegan a dar cuenta, aunque el Señor Jesucristo se los había dicho, aunque ellos ya le habían preguntado en varias ocasiones si Él era el Rey de los judíos, si Él era el Mesías de los judíos. Parece mentira, pero nunca les cae el 20 con respecto a esta profecía de Isaías 53. 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, ellos ya habían tenido 700 años de preparación para saber que iba a venir el Mesías y que podía venir como el Mesías humilde y que podía venir también como el Mesías reinante. Y sin embargo, a pesar de que se cierra toda la profecía, ellos nunca les cae el 20 de que acaban de crucificar a su Mesías. Porque teníamos comida. ¿Cómo ven esa parte? No, dice ¿Cómo ves el 18. Kelita? ¿Qué te parece la percepción de esta situación? Y el colmo es que ahora, entonces les decía yo, que esta parte es muy padre, porque a pesar de eso, dentro de la cábala que acostumbran estudiar los judíos, yo sabía que lo comenta un judío, lo de mesiánico, lo comentaba en uno de sus estudios, que los judíos ahora dentro de su cábala ya no estudian Isaías 53, porque cuando ven Isaías 53 pues se dan perfecta cuenta de que están hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Aquellos que son estudiosos, por supuesto, porque pues es así como en los judíos, en todas las religiones, ¿no? No a todos les gusta estudiar, ¿vale? Y por eso dice, ¿no? Que era menospreciado y como que no veían en él atractivo alguno, porque ciertamente ya había sido profetizado y el Señor ya les había empezado a hablar, bueno, así como lo leíamos en los versículos anteriores, a decirles que todo les estaba preparando para todo, pero también en ese momento que llegara Cristo, muchos, o si no es que la gran mayoría, lo iba a ver como pues un X, ¿no? O sea, ni se iban a acordar siquiera a lo mejor de esa profecía, o sí la iban a considerar, pero ellos, como lo hemos visto, esperaban a otro tipo de salvador, ¿no? Sí, esperaban al reinante, de hecho... Ajá. Por eso... Alguien a lo mejor, algo como ellos estaban acostumbrados siempre a ser un pueblo que había estado en guerras o que siempre había tenido reyes y gente de, prácticamente decirlo, ¿no? O sea, de a caballo, ¿no? Siempre en guerra. Yo creo que esperaban a alguien así, y no alguien sumiso, ni amable, ni como lo era Jesús, ¿no? O sea, que iba a ser con su palabra, que iba a ser con su ejemplo, la manera en que él les iba a revelar a Dios. Sí, entonces por eso dice
que escondían de él el rostro, ¿no? Sí, pero sí, esconderlo como decir, ay, ojalá y no me moleste, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí viene otra vez este cuate, ¿no? Entonces, Ajá, sí, es que aparte es eso, ¿no? Que les hacía realmente escudriñar su corazón y ver en lo que estaban mal. Entonces es como todos lo hacemos, no queremos estar cerca de aquel que nos hace ver, pues, nuestra realidad como persona. sí, sí, así es. Y bueno, como yo platicaba, la parte principal en este punto es que antes de que él viniera ya lo sabían. Y después, cuando lo están viendo, tal vez la gente ni siquiera conocía perfectamente las profecías de Isaías, porque también hay que recordar que no todos eran letrados, ¿no? No todos eran, muchos eran analfabetas. Entonces, aunque mucho de la Biblia se aprendía recitando o cantando, para aprenderse los textos de manera literal, en estos casos pues no parecían conocer o no parecían saber, y ya ven que también le decían al Señor Jesucristo, los que eran sus discípulos le decían, establecerás en este tiempo tu reino. O sea, ellos pensaban que era el Mesías reinante, que era el principio del Mesías reinante. Cuando lo ven morir, entonces se sacan de onda porque dicen, oye, que no era el Mesías, ¿qué está pasando, no? Entonces, el Señor Jesucristo ya los había preparado en forma previa, válgase la expresión, les había dicho que le era necesario morir, que su reino no era de este mundo y otras cosas, para que ellos estuviesen listos, para que no perdieran el ánimo, ¿no? Sin embargo, hemos visto a través de la historia en los apóstoles que no parecían entender muy bien qué era lo que estaba pasando, y creo que no entran en un buen entendimiento hasta que no se presente el Señor Jesucristo y ellos reciben el Espíritu Santo. Hasta entonces, como que el Espíritu ya les pone todo en línea, y a partir de entonces entienden todo lo que después nosotros recibimos en la doctrina de las iglesias, en los Corintios, en los Efesios, que nos va enseñando ya la enseñanza o el concepto completo de lo que es la iglesia, lo que es el seguir a Cristo, el seguir al Señor, obedecer al Señor para la vida del cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya estaban ellos influenciados por el Espíritu Santo directamente. ¿Algo más que quieran comentar? Oscar. No, Ok. ¿Quieren retocar algo o rematarlo o comentar algo más, Alex o Elvis? Pues más bien que todo el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Porque pues como vemos y como lo has comentado, ¿no? Con los apóstoles, ¿no? El haber convivido con él tanto tiempo, los 3 años que estuvieron con él, y aún así tuvieron esas dudas, ¿no? Tuvieron todo ese, pues cómo te diré, pues todo lo que le comentaron, ¿no? Por ejemplo, vemos el ejemplo de Pedro, ¿no? 3 años con el Señor, y cuando se vio que le iban a agarrar, pues saca la espada y ¡pum!, quiere como echarle la oreja al guardia ¿no? O sea, pero estuvo 3 años con él, o sea, le enseñó muchas cosas y todo eso, y aún así cuando él partió también, igual ellos se regresaron a pescar, ¿no? De hecho, cuando el Señor Jesucristo vuelve y dice, pues vayan y avísenle a Pedro, ¿no? Preocupándose también todavía por sus apóstoles y todo, y ellos pues ya volvieron a regresar otra vez, ¿no? Sí. Hasta como dices, viene el Espíritu Santo y aún así, de todas maneras, siguen así, porque la agenda que les había dicho era, pues vayan a predicar, ¿no? Prediquen a Samaria, a Judea y hasta confines de la tierra, ¿no? Y vemos que los que salen a predicar, pues son los que
pusieron a las mesas, ¿no? Esteban, y aún a estas fechas vemos, ¿no? Que ya conociendo todo lo de todo eso, hay gente que apostata, ¿no? Que se desvía de ese camino, teniendo ya todo ese conocimiento, toda la historia ya escrita, todo eso, ese conocimiento, esa sabiduría que podemos tener, nos puede opacar o nos puede cegar, ¿no? La sabiduría que tenemos. Pero yo pienso que a veces Sabiduría apostatas de humana. la fe, más bien no porque sepas mucho, sino porque mezclas muchas cosas que no están asociadas y por otro lado no conoces mucho del fundamento que es la Biblia. Porque si supieras todo el fundamento de la Biblia, o supieras mucho sobre el fundamento de la Biblia, pues de loco te apostatas de la fe, ¿no? O te vas a que te enseñen menos de lo que aprendes en otro lado. No, pero poniéndolo en contexto con los digamos, con los fariseos, ¿no? Que como dices, Sí, ya conocían todo, sí, sí, y eran gente estudiada sobre la palabra de Dios, sí. Conocimiento y todo eso, pero el conocimiento humano, digamos, volvemos a lo mismo, te puede llevar a eso, o sea, sí, y que ellos eran más legalistas, como dice, ser necios, ¿no? De repente, porque a veces te llegan y te dicen, oye, pues es que esto no, y a fuerzas esto no, y que, como dicen, ¿no? Por ahí es que ellos no se lavan las manos, los utensilios no los lavan, o sea, de ese tipo nos volvemos religiosos, ¿no? Sí, sí, que son hacia más, los ritos. o más ortodoxos o más legalistas, que se les dice. Exacto. ¿No? Entonces eso también tenemos que estar cuidados nosotros, ¿no? De no caer en ese tipo. Por eso mismo Sí. nos tenemos que estar como ahorita, comentando, viendo, y quizás a lo mejor no concordamos en algo, pero adquieres conocimiento de todas maneras, ¿no? Porque escuchas a la otra persona, escuchas su postura, no queriéndola cambiar, ¿no? Sino simplemente decir, Sí, analizándola, viéndola, sí, y viendo. O sea, siempre... Y eso es lo que te enriquece a ti y lo que te hace cada vez más, con más teniendo más conocimiento, sí. ¿no? Sí, yo les decía en alguna ocasión que el conocimiento siempre te va a llevar a tener más fe. Mientras más profundizas, mientras más conoces, más fe tienes. Porque te vas hablando de la Biblia, ¿no? Simplemente la pregunta, ¿no? La pregunta te hace tener más conocimiento, no con lo que la persona que niega, ¿no? Que dice, no, Dios no existe, pues ahí qué conocimiento puedes obtener. No, pues estás negando, ¿no? Sí, en algunos casos podría ser. Ok, vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. Okay. Oscar, ¿nos despides, por favor? Bendito Padre mío, te damos las gracias, Dios, por habernos permitido oír de tu bendita palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, mis hermanas que estamos reunidos, Señor, para escuchar de ti, bendito Padre mío. Te pido, Padre, bendiciones para todos mis hermanas y hermanas, Señor, y que estas palabras, este estudio, Señor, nos sirva para que quede en nuestros corazones y acordarnos, Señor, de ti, de tu sacrificio y tu grandeza hacia nosotros, el amor y tu misericordia, Padre. Gracias, bendito Dios, te doy en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿O no? Porque habíamos dicho que no nos íbamos a extender, procurar no extendernos mucho. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Saludos. Buenas noches. Bye. Saludos a sus familias y besos y Adiós. bendiciones. Bye. Gracias, bye. Igual también, bye.